Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Mandándoles siempre un saludo fraterno y esperando que las cosas en su vida transcurran bien, siempre con los ingredientes de echarle ganas, ser respetuosos con los demás, no hacerle nada a nadie que no te gustaría que hicieran, porque eso nos propinó el prianismo y además creó demasiadas mentes inconscientes, egoístas, ególatras, y tampoco las personas que realmente queremos un mejor país podemos aceptar esos valores oscuros. Amigos y amigas, nos acercamos, ya el día de mañana es el primer informe histórico de gobierno y que, como reitero ayer, como pregunté en mi transmisión, que si les gustaría que hiciera transmisiones en los alrededores, antes, durante y después del informe de gobierno, viendo a ver qué opiniones recabo, de quién recabo. Siempre trato de moverme también de la mejor manera cuando salgo a campo. Por supuesto que para mí va a ser un gusto y un placer, y como siempre, tengan en mente que yo hago las cosas de la mejor manera, probablemente no de la manera que todo mundo esperaría, que pudiera acercarme a entrevistar a nuestro presidente o alguna personalidad, pero yo siempre trato de hacer las cosas porque sobre todo siempre yo tendré una mentalidad humilde. Yo no le doy entrada ni al egoísmo, ni al yoísmo, ni a las cuestiones de saber a ver cómo le hago para sentirme más importante. Para mí lo más importante, créanmelo, y siempre será así, es el hecho de que salgan lo mejor informados y lo más claramente informados, video tras video, poniendo lo mejor de mí. Dentro del asunto que nos está implicando en este momento, cuestiones de historia, la historia siempre está ahí, el valor de la historia está ahí, precisamente para que no se vuelvan a repetir los errores, grandes errores, además hay que llamarlo así, del prianismo. ¿Desde cuándo tenemos que estar tolerando una situación en el que en el transcurso de los sexenios de todos estos, de la mayoría de estos personajes que lamentablemente estuvieron obteniendo el cargo de mayor responsabilidad y que no la demostraron en los hechos, desde Gustavo Díaz Ordaz, pasando por José López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Fox, Calderón y mucho menos Peña Nieto, porque Peña Nieto representó el caso más agudo. Todos tenían un caso muy grave en cuanto a que no tenían liderazgo, en cuanto a que no lideraron al país, no nos dieron progreso, no nos dieron dignidad, no nos dieron empleos, se comenzó a erradicar nuestro poder adquisitivo, y que así como lo escuchamos, que le da mucho valor a nuestro actual presidente, fue decirnos y hablarnos con la verdad. Por eso la verdad siempre es muy importante. También por eso el respeto al cargo que ocupes, ya sea desde tu familia, ya sea un cargo en un pequeño negocito, hay que hacer las cosas de la mejor manera y con la mayor responsabilidad, con la mayor eficiencia. La eficiencia, por supuesto, para adquirirse en un mayor porcentaje, en un mejor nivel. Todo mundo pasamos por un estado vamos por un proceso, vamos siempre aprendiendo cada vez más y más, y lo que más requerimos en la sociedad también es gente que nos esté influyendo de buena manera, porque también las mentalidades que te mal influyen, ahí están tantas personas, hombres y mujeres, desde que eres niño, conoces lo terrible que es la envidia, el que alguien abuse de ti, y conforme va pasando la vida y luego sin las oportunidades y poder enaltecerte como persona, por supuesto que jamás el amor propio crece. Pero al mismo tiempo, el 1 de julio del 2018, todo esto realmente demostró, también fue un llamado que los mexicanos no solamente buscamos un candidato que realmente fuera honesto, sino que también tenemos que buscar la manera de nosotros erradicar nuestros errores de conducta, errores de manera de pensar, errores de manera de proceder, mantener, crecer las cosas que realmente valen en tu vida y alejar, quitar, erradicar
hacer a un lado todas esas cosas que realmente nunca jamás nos van a dejar nada bueno, ninguna tranquilidad de conciencia. Tenemos que referirnos al hecho de que nos tenemos que regresar hasta 1970-76 con el gobierno de Echeverría, y vamos a ir rápido y en fondo para que podamos volver a readquirir esta memoria, y si no lo habían escuchado, a mí me da mucho gusto compartírselos. Cuando un negocio pequeño, y estos son ejemplos de una persona normal, cuando un negocio pequeño, como el de tantas personas, se sintió que hasta 1970 que el gobierno respaldaba y reconocía el esfuerzo de tantas personas, tantos emprendedores. Inclusive llegaron a haber empresas creando 40 o 50 fuentes de trabajo que sustentaban un número equivalente de familias. Sin embargo, con la llegada de Luis Echeverría al poder se acabó con aquel sentimiento y vino a crear una fuerte pugna entre la clase empresarial y sus trabajadores. Comenzó el parteaguas. Echeverría descalificó la política económica que había prevalecido por los 12 años anteriores, aduciendo un inequitativo reparto de la riqueza, porque también hay que recordar que el México de los 50s y 60s realmente repartía la riqueza como debía de ser y que le dio la oportunidad a tantas personas que ya comenzaban, digamos, a terminar su preparatoria y por ende comenzar a estudiar su carrera, o por ende que tenía la capacidad, porque la capacidad no puede ser ninguneada de ninguna manera, de hacer su negocio porque tenían ese intelecto de hacerlo sin estudios, y es muy válido y muy respetable. Muchas personas así se les dio la oportunidad, sobre todo en los 50s y los 60s, de poder hacer su vida, poder lograr sus sueños. Por lo tanto, Echeverría, enarbolado en la supuesta bandera de la justicia social, iba a reivindicar a los trabajadores, cuestión que no sucedió. Lo único que propició fue un gobierno populista y demagógico. La demagogia es únicamente a salir a decir palabras elocuentes y además impactando a las personas porque vistes muy bien y por tu cargo, y a final de cuentas los hechos, las palabras no las llevas a los hechos, solamente eso se queda en palabras. Eso es palabrería, y la palabrería pues ahí se presta a que únicamente se deje y se enaltezca lo que es la mentira y el engaño. Lo único que propició fue un gobierno populista y demagógico con un terrible despilfarro en el gasto público. En 1971, 15 años después de haberlo fundado, diferentes empresas, porque aquí dicen otros ejemplos, pero hay que generalizarlo porque fue el caso de muchas personas. Por ejemplo, muchas personas se pudieron pensar en cambiarse un nuevo edificio, los planes se fueron viniendo abajo a partir de los 70s para muchas personas, y en verdad muy pronto se perdió el entusiasmo. El entusiasmo y la motivación es algo fundamental en la vida de cada ser humano para crecer y tener un mayor número de trabajadores. En el largo periodo de estabilidad monetaria había terminado en el gobierno de Echeverría. La justicia social prometida nunca la vimos en 6 años. Echeverría no hizo otra cosa que hacer crecer una economía a mucho menor ritmo que el sexenio anterior. Se comenzaron a robar. Ahí es el parteaguas para que entendamos desde cuándo venimos tolerando esta robadera, saqueos y burlas a nuestro pueblo, no permitiéndonos superarnos como debía de ser, bajando el crecimiento acumulado del 49% del sexenio anterior al 34%, pero además con una inflación descontrolada del 137% en el sexenio, que al final de cuentas es el peor impuesto que se le impone a un pueblo, pues lo empobrece en grado superlativo. Por si fuera poco, la deuda externa había pasado de 4.262 millones de dólares en el 70 a una estratosférica suma de 19.600 millones de dólares. A finales del 76, un endeudamiento del 360%. En los últimos meses del 76, como suele suceder por un bache de nuestra Constitución que crea un vacío del poder, fueron terribles para nuestro país. Una ola de rumores corrían de boca en boca desde que Echeverría se convertiría en otro Plutarco Elías Calles, iniciando un nuevo maximato, hasta que estábamos a punto de convertirnos en un país socialista. Aunque era demasiado tarde para que Echeverría recapacitara, el daño ya estaba hecho, y se decidió, tantas personas decidieron recortar ese cartón y guardarlo en los recuerdos. Hoy muchas personas tienen la oportunidad de verlo y vale la pena pues
este cartón de Abel Quesada, quien es un cartonista que se hizo muy famoso, lo hizo, y fíjense qué frases tan importantes. Tú no debes fortalecer al débil debilitando al fuerte. Tú no puedes fomentar la hermandad entre dos hombres estimulando el odio. Tú no puedes afianzar el bienestar gastando más de lo que ganas. Tú no puedes inculcar carácter y valor quitándole al hombre su iniciativa y su independencia. Tú no puedes ayudar a los hombres permanentemente haciendo las cosas por ellos, lo que ellos pueden y deben de hacer por ellos mismos. Muy, muy sabio, ¿no? Estas frases. Fue tan terrible el impacto que tuvo la política lanzada por Echeverría que los planes que muchos empresarios, nacientes, emprendedores, que tenían de crecer en la empresa, fueron desechados para siempre. En el 77, que marcaba el inicio del sexenio de López Portillo, ya se habían tenido que cerrar muchas tiendas, muchos negocios, porque no había ese flujo, ¿no?, del dinero, esa repartición de riqueza, y además así se vieron truncados muchos sueños de crecimiento para tantas personas. López Portillo representó elegir, y eso siempre se tiene que entrecomillar, porque el único que mandaba y el único que permitía eran los autoritarios y dictatoriales priistas, el PRI. Eso siempre es algo que tenemos que guardar muy claro. No hubo maximato. Echeverría fue a formar su centro de estudios económicos del tercer mundo, vaya forma de tirar el dinero, pero eso sí, López Portillo fue una versión corregida y aumentada de Echeverría. Le apostó al petróleo, que no era mala idea, pero sí es evidente que la gente pensante ya era muy fuera de tiempo. Quiso que México se convirtiera de importador neto de petróleo y derivados, que ya éramos para entonces en un exportador de los primeros en el mundo. Quiso hacerlo de la noche a la mañana y sin analizar el costo y el posible beneficio. Como no teníamos dinero para hacerlo a ese ritmo, se dedicó a pedir prestado a todos los países, y si hubiera sido posible también al universo. Nos prestaban en especie y nos llegaban equipos, materiales y maquinaria que se amontonaban en este caso. Nuestro primer actor, porque es únicamente un actor es únicamente alguien que sale a tratar de ser alguien más, ¿no? Como se enarbola en la frase que tantas veces he utilizado, que utilizan únicamente engaños y mentiras envueltas en promesas, y jamás se llevan a la realidad, por supuesto. Había dicho que estaban preparados para la abundancia, que México estábamos preparados para la abundancia. Según él, éramos ricos. López Portillo también dijo: o nos pagan el gas al precio que nosotros fijamos, o en caso contrario, mejor lo quemamos. También López Portillo dijo esta frase, que además es una de las que más se recuerdan de personas que ya vivíamos en aquel entonces: defenderé nuestro peso como un perro. Sin embargo, por la realidad fue muy otra, fue distinta. Nuestra economía ficción iba nuevamente en picada. Por otros 6 años ya estábamos a punto de cumplir la docena trágica. La inflación había continuado galopando, seguramente como un vívido recuerdo de aquel día en que López Portillo tuvo la ridiculidad de entrar a caballo y pleno galope con toda su comitiva para encabezar un mitin. La mentalidad monárquica de Reyes, nuevamente demostrada, que así la obtuvo. Eso le encantó. Yo creo que los gobiernos prianistas tenían pósters y le hacían altares a la reina de Inglaterra y al rey de Inglaterra, porque ahí sigue prevaleciendo ese modelo monárquico. Como digo, en ese sexenio la inflación galopó un increíble y desconcertante 459%, pero además el tipo de cambio se fue a las nubes al pasar de 22 pesos de aquella época, antes de que Salinas de Gortari le quitara 3 pesos al peso por dólar, hasta 150 pesos. O sea, en porcentaje nos los crecieron en 582%. Vámonos más para acá, porque tenemos que llegar a De la Madrid. En De la Madrid es imposible para muchas personas y puntos de vista, ya que realmente su mandato fue muy gris, y las que digan que fue negro también estarán en lo cierto. La banca había dejado de ser mixta, pues no conforme con los bancos que ya eran del gobierno desde antes de septiembre del 82, como Banco del Atlántico, Banco Mexicano,
Ahora López Portillo había estatizado los restantes. El ridículo fue e imposible control de cambios de un país que tiene 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Durante 26 meses, más de 2 años, México no recibió un solo crédito internacional porque nadie creía en nosotros. Pero eso no fue todo. Para 1985, el 19 de septiembre, fue cuando sufrimos un gran sismo, se sufrió un gran sismo en la Ciudad de México. Era lo único que faltaba para terminar de desmoralizar a nuestro todopoderoso mandatario, pues al contrario de lo que el pueblo había esperado, de la Madrid nunca apareció para apoyar a un pueblo en desgracia, y que son cuestiones que seguimos viendo, que nos las siguió aplicando el preanismo. La irresponsabilidad, el únicamente salir a decir mentiras y engaños, se convirtió y es parte de su DNA, ¿no? El tipo de cambio es muy importante establecerlo. En 1983 la inflación creció 90.9% y llegado a 1988 subió a la mitad, más de la mitad, 51.7%. En el acumulado ya llevábamos un 3.710% en esos años. El tipo de cambio comenzó con 197.45 y terminó en 2.281 pesos por dólar, recordando que esas cantidades están tomadas antes de que al peso le quitara 3 ceros Salinas de Gortari, pero el acumulado representó que subiera el dólar en 1.421%. Son pequeños datos, pero como dice un sabio refrán, para muestra solamente hace falta un botón. Para agosto de 1984, muchas personas inclusive comenzaron a emigrar del centro de la República a otros estados, tratando de buscar un territorio en otros estados que les pudiera brindar el reestructurar, el rehacer sus sueños. Hasta aquí vamos a dejar esta primera parte del video, amigos, amigas, señoras y señores, para que no se haga tan largo, y por supuesto en la segunda parte, el mismo día de hoy, les voy a entregar la segunda parte, porque hay que hablar de lo de Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, que aunque sean cosas que nos sucedieron recientemente, que muchos de ustedes, amigos, amigas, señoras y señores, ya vivieron, es importante reiterarlo, guardarlo en la memoria videográfica de YouTube, porque todo se encuentra con acervo, todos los videos desde que yo empecé hace 14 meses, un poco más de hace 14 meses, por supuesto que los pueden encontrar ahí para que ustedes puedan checar, indagar de más información, que ustedes se hayan quedado con alguna duda. Muchas cosas yo las hablo, cosas relevantes, cosas que son muy importantes reiterar, cosas que nos han dado muchísimas molestias por parte de esos gobiernos prianistas, y que por supuesto tienen que enaltecer más o hacer comprender por lo menos más a tantas personas de la labor tan monstruosa que no solamente tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, sino de todos nosotros, porque a todos nos corresponde, y máxime que ahora tenemos un gobierno correcto, honesto, en el que en realidad, como él nos los ha pedido tantas veces, tenemos que quitarle el reuma al elefante, portándonos bien, echándoles ganas y no dejándonos que nadie nos trate mal. Pese a las tantas demandas que hay muchas cosas establecidas en el Plan de Nación que ustedes verán cómo van a erradicar tantas problemáticas, y que hacia lo que se está apuntando es a que precisamente ayuden en un gran porcentaje, pero más nos corresponde a nosotros. Esperándolos ver entonces en la segunda parte de este video, mandándoles un saludo fraterno. Hasta la próxima.